Les doy la bienvenida oficialmente a este segundo encuentro de fotografía y les voy a mostrar, voy a compartir mi pantalla para ver qué es lo que vamos a ver en esta segunda parte. Bien, vamos a ver un poco de técnica fotográfica, ¿sí? Una técnica muy importante es la angulación, pero vamos a ver muchas cosas, no solamente angulación, por eso ahí está angulación. Pero básicamente para los chicos que también vienen de cursos anteriores, vamos profundizando en otras cosas y viendo cosas nuevas todo el tiempo. Básicamente el título que le podemos poner a este encuentro es ¿cómo hacer que nuestras fotografías se vean diferentes? Sí, es un curso de fotografía. ¿Y qué hay de distinto en la foto que saco ahora con la foto que sacaba antes o que saca una persona que no hizo el curso? Bueno, vamos a tratar de hoy dilucidar todo este tipo de cosas y también contestar alguna pregunta que me hicieron la clase anterior. ¿Sí? Uno de ustedes, que no recuerdo bien quién fue, me preguntó si tenía algún tipo de consejos para darles sobre los paisajes. ¿Sí? Básicamente, uno de los consejos, vamos a continuar, porque todo esto es aprender todo el tiempo, sin nuevos conceptos, así que vamos a retomar con preguntas hechas de la clase anterior. Un consejo que yo les voy a dar, voy a continuar dándoles con el tema de los paisajes, es básicamente la iluminación. Sí, habíamos dicho que estaría bueno, por ejemplo, un paisaje natural, de que no haya nada que lo esté afeando, ¿sí? Contaminación visual, como por ejemplo, personas, ¿sí? Personas que estén en el medio de este paisaje. Imagínense si estuviese lleno de gente ese lugar porque es turístico. La idea siempre va a ser, esperen que siga entrando gente, ¿sí? Vamos a admitir. La idea va a ser siempre que el paisaje se vea lo más natural posible y sobre todo una buena iluminación, ¿sí? La iluminación es fundamental. Fíjense que acá hay un sol que ilumina este paisaje, ¿sí? Y es fantástico porque el sol le da colores, pero si por ejemplo estuviésemos a las 12 del mediodía, un día de verano, el sol es muy fuerte y nos quema los colores, ¿sí? Demasiado sol también nos quema los colores. Entonces, generalmente lo que nosotros vamos a tratar de hacer es que tomar esta fotografía en un momento donde el sol no es tan pesado, puede ser un día primaveral, un día de otoño, pero si es en verano puede ser o muy temprano, cuando el sol recién está saliendo, las primeras horas de sol, donde el sol está más alejado, o por ahí un poquito más a la tarde, ¿sí? Los atardeceres, que también nos puede dar un color rojizo. Vamos a ver varias fotografías. Si lo sacáramos nosotros, por ejemplo, al mediodía, fíjense que acá tenemos sombras. Estas sombras en un sol de verano al mediodía son sombras muy duras. Entonces, cuando saquemos una fotografía o un paisaje, está bueno que la iluminación no sea demasiado pesada, que no sea demasiado fuerte. Un día nublado también puede ser, mientras que no sea gris, lluvioso, pero un día que tenga, que pase el sol filtrado por las nubes también nos da una luz muy buena para sacar fotografía. Bien, y otra cosa que es fundamental, que generalmente lo vamos a ver más adelante, pero que yo se los quiero decir ahora como para empezar a ver cosas nuevas, es que los horizontes, por ejemplo, ¿sí? ¿Y dónde está el horizonte acá? Es un poco confuso el horizonte. Podríamos decir que la línea divisoria entre lo que es la parte de la Tierra, toda esta parte donde está la Tierra, y si bien las montañas son elevaciones de la Tierra, pero son elevaciones hacia el cielo. Entonces podríamos decir que nuestro horizonte está acá. Uno de los consejos que yo les voy a dar, y después los vamos a estudiar más en profundidad, es que el horizonte no esté en el centro, ¿sí? Al menos que queramos sacar una foto simétrica, totalmente igual hacia arriba y hacia abajo, lo ideal es que el horizonte esté de la línea media hacia arriba o de la línea media hacia abajo, ¿sí? Depende si queremos, en este caso, lo que más queremos mostrar es toda la parte de la tierra, el follaje, el agua, ¿sí? Y las piedras. Ese es otro consejo que tengan en cuenta a la hora de sacar una fotografía de paisaje. Bueno, acá vimos el tema, este es otro paisaje, el tema de la iluminación, fíjense lo que les había comentado. En este caso es un atardecer, bueno, puede ser también un amanecer, depende de qué lado de la costa estemos, ¿no? Y la iluminación
¿sí? Es fantástica porque nos va a dar tonos, por ejemplo en la parte de acá arriba, estos tonos azules, y donde no está el sol, y en la parte de abajo, donde rebota con las nubes, una tonificación más anaranjada, ¿sí? Y luego lo que les había comentado del horizonte. Fíjense que si nosotros dividimos la fotografía con el horizonte no está en el centro, el horizonte está desde el centro, en este caso, al contrario que la foto anterior, del centro hacia abajo. ¿Y por qué está del centro hacia abajo? Porque acá decidimos mostrar mucho cielo, porque el cielo tiene unas tonalidades y un contraste muy lindo entre el naranja y el celeste, con el blanco ahí en el medio. Sin embargo, por ejemplo, el agua está un poco insulsa. Vamos a decir que si sacábamos mucha agua, si poníamos el horizonte más arriba, el agua no me dice demasiado en esta fotografía. Lo que me está llamando muchísimo la atención en esta fotografía es el cielo. ¿Sí? Y vamos a ver otra fotografía más de paisaje, donde ya el horizonte es extremo hacia abajo. ¿Y por qué es extremo hacia abajo? Porque estamos mostrando el cielo es lo que me llama la atención. Y vamos a ver que la parte de la Tierra, ¿sí? Es muy insulsa también, si bien tiene un verde muy bonito, que hace un lindo contraste, un tono muy lindo con el cielo celeste. Si yo sacaba más tierra, ¿sí? Más la parte plana, más la parte del horizonte hacia abajo, nos podría llegar a salir una foto un poco más monótona. ¿Y cómo se logró esto? Con el encuadre. ¿Sí? Nosotros vamos a decidir si encuadramos con el horizonte más arriba o el horizonte más abajo. Así que esto es una de las cosas que les quería comentar de una pregunta hecha en la clase anterior. Y aprovechamos que estamos viendo este tipo de fotografías para ver planos. El plano panorámico, ¿sí? Tenemos muchos planos en la fotografía, ¿sí? Ustedes habrán visto los primeros planos, habrán escuchado alguna vez. Bueno, vamos a empezar con el más lejano, que es el plano panorámico. Esto lo pueden anotar. El plano panorámico es el que nos interesa solamente el lugar de donde estamos sacando algo. Acá no hay gente, no hay nada. En el plano panorámico, lo que nosotros mostramos, lo que nosotros queremos mostrar en la fotografía, son paisajes, ¿sí? Y bien, y si queremos salir nosotros en el paisaje, porque cuando salimos, nos vamos de vacaciones, obviamente queremos salir en el paisaje. Bien, fíjense, nunca en el medio, nunca demasiado alejados. Este es un buen lugar donde podemos posicionar si queremos que una persona salga dentro del paisaje. ¿Sí? Estos planos se llaman planos generales, que a diferencia del plano panorámico, que solamente mostrábamos un paisaje, un lugar, en el plano general mostramos un lugar, pero también mostramos a personajes. Y en este caso, si nos vamos de vacaciones o queremos sacar una fotografía a una persona dentro de un marco particular, que puede ser unas montañas, en el campo, lo que sea, le vamos a llamar plano general. Y como les había dicho anteriormente, viendo fotografía se aprende. ¿Qué podría yo mejorar de esta fotografía? Por ejemplo, esta persona que está acá. ¿Se acuerdan que dijimos, tratemos de si el que conoce Purmamarca, donde está el Cerro de los Siete Colores, está lleno de gente. Entonces tenemos que buscar la forma de que parezca lo más natural posible. Una de las formas que podríamos lograr eso es bajando con la cámara. Si nosotros nos agachamos un poquito más, se levanta esta piedra y nos tapa, por ejemplo, parte de las casas y a esta persona que venía caminando por acá. ¿Sí? O sea que acá ya tenemos dos cosas distintas. Estamos viendo un plano general, que está muy bien sacada esta fotografía, quizás yo lo hubiese sacado un poquito más baja, pero bueno, vemos ciertos errores que podemos ir mejorando. ¿Alguien me llamó? ¿Quiere hacer una pregunta? Bueno, no, se ve que había un micrófono abierto. Bien, entonces veníamos del plano panorámico y este es el plano general. Esperen que vamos a entrar a la sala que hay gente esperando. Ahí está, ahí los admitimos. Bien, otra cosita antes de pasar al otro plano es que cuando hay una persona de cuerpo entero, ¿sí? Siempre es muy importante que estas personas o esta persona nos den algo, nos diga algo con la expresión corporal, ¿sí? Que el cuerpo tenga algún tipo de movimiento o esté posando. Siempre las fotografías que contengan
planos enteros de personas, está muy bueno que esa persona nos dé algún tipo de indicio corporal de que está haciendo algo, ¿sí? Si tenemos lo que yo llamo la persona que cuando va a posar se pone palito, esa persona que cuelga los brazos y queda como un palito, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer cuando le vamos a sacar ese tipo de persona? Y bueno, nos vamos a tener que acercar un poquito más y no sacarle de cuerpo entero. Entonces, bueno, estos son pequeños trucos para que nuestras fotografías, ¿sí?, salgan un poco más lindas, ¿sí? Tratar de que las personas que nos digan algo corporalmente. Y fíjense acá, esta es una fotografía donde el cuerpo habla por sí mismo. Este plano ya no está sacado a paisajes, ¿sí? Este plano es exclusivo de la persona, y este tipo de planos se llaman retrato. Cuando le sacamos a una persona, todo lo que tenga que ver sacarle a persona se va a llamar retrato, y tenemos varios planos del retrato. En este caso es el plano entero, que significa que la persona sale completa, no hay ninguna parte que se corte, no nos interesa el fondo, a diferencia del plano general, que nos interesaba el lugar, el fondo siempre nos interesa. El plano general mostraba un lugar y además mostraba personas. En el retrato no nos interesa el lugar, lo que sí nos interesa es la persona. Y si sacamos un plano de este estilo, un plano de cuerpo entero, es muy importante que a la persona que nosotros le estemos sacando la fotografía salga con una expresión corporal, que su cuerpo nos diga algo, que está haciendo algo, ¿sí? Ya sea posando o en este caso algún tipo de actividad física. Bueno, esos son tres planos que vamos a ver. El de paisaje, ¿sí?, el panorámico, el plano general que tiene que ver con un paisaje y la persona, y por último los distintos tipos de retrato. Yo para no agobiarlos con la teoría, les voy a dejar en el aula de Classroom todos los tipos de planos que tenemos del retrato, ¿sí? Los planos medio largo, medio corto, y los primeros planos, que son también un poco los más bonitos, porque nos vamos a ir acercando. Y si dijimos que el plano entero, lo que tiene que ver, lo que me tiene que decir algo a mí es el cuerpo, y me voy acercando. Esta es una linda fotografía de Sabrina, una alumna del curso. ¿Estás ahí, Sabrina? ¿Cómo se llama tu nena? Hola, sí, estoy Hola. acá. Luana se llama. Luana, bueno, esta es una hermosa fotografía que sacó Sabrina de su hija Luana, ¿sí? Digo yo que es tu nena, tu hija, que es un primer plano. ¿Por qué es un primer plano? Porque tiene los hombros, ¿sí?, y además tiene la cara. Y si dijimos que en los planos enteros del cuerpo completo, el que nos decía algo era el cuerpo, en los primeros planos, o en los planos más cortos, ¿sí?, lo que nos dice algo, lo que nos tiene que decir algo, lo que nosotros tenemos que buscar el mensaje es en el gesto de la persona a la que estamos retratando. Y esta es una muy linda fotografía que yo le pedí permiso a Sabrina para ponerla. ¿Sí? Fíjense la carita, es algo importante, no está mirando tampoco la cámara, ¿sí? Es una muy buena modelo, Luana. Le pusieron una capelina, la capelina nos va a dar un valor agregado a nuestra fotografía, y fíjense el gesto de las manos, ¿sí?, uniendo la capelina, la flor, ¿sí? Tenemos que buscar en nuestras fotos, para que sean distintas, ¿sí?, tenemos que buscar eso, es esa cuota de arte, esa cuota de creatividad, ¿sí?, que van a hacer que nuestras fotos sean distintas a las fotografías que saca cualquier otra persona. ¿Y cómo lo hacemos? Con creatividad, ¿sí? Y lo hacemos con distintas técnicas que ahora vamos a ir viendo. Así que esta fotografía, yo acá abajo siempre pongo fotografía bajada de internet. No, esta fotografía la sacó un alumno, ¿sí? Una alumna, en este caso Sabrina, para que vean que se puede, y se pueden sacar fotos muy, pero muy lindas. Bueno, y como les había comentado, les voy a dejar material en el Classroom de todos los planos que tenemos del retrato. Y yendo a otra pregunta que me hicieron en la clase anterior, que una alumna me había dicho que yo iba a sacar a una flor, dijo creo que era un jazmín, y en vez de sacarlo entero, que yo siempre digo, traten de encuadrar, no cortar ninguna parte, me dijo, bueno, yo saqué, pero la saqué cortada la flor. Y ustedes van a ver que existe el plano detalle, ¿sí? Los planos detalle son los planos donde no estamos mostrando cosas enteras, sino en este caso nos estamos acercando y el detalle es en los ojos. Puede ser un piercing,
de la ceja, puede ser un ojo, un arito, una oreja, pero básicamente el plano detalle es esa pregunta que me había hecho la alumna en la clase anterior: ¿se puede acercar y cortar? Sí, se puede encuadrar, ¿sí? Para mostrar un detalle, ya sea de una persona, en este caso es un retrato, pero también me puedo acercar para mostrar algo, una cosa, por ejemplo, una flor y una abeja. Esta es una fotografía que me envió una de las primeras que me enviaron del curso, ¿sí? En el Classroom, que es una fotografía de Agustina, que yo me tomé el atrevimiento. ¿Está Agustina? ¿Estás acá, Agustina? Parece que no. Bueno, me tomé el atrevimiento de cortarla, encuadrarla un poquito más cerca, ¿sí? Para que ustedes vean el plano detalle. Ella la había sacado un poquito más lejos. ¿Y por qué muestro esta fotografía? Primero, para que vean que sí se puede sacar y cortar objetos, ¿sí? Que no todo tiene que ser que salga entero. Pero bueno, en este caso yo no había visto la abeja en el centro cuando me mandó la fotografía, porque tenía un plano mucho más alejado. Y fíjense cómo yo, acercando el encuadre, más adelante vamos a ver cómo se puede encuadrar con programas de computadora, ¿no? Porque nosotros sacamos la fotografía y lo podemos encuadrar, sí, podemos utilizar un programa para acortar, hacer el cuadrito, ¿sí? Del lugar o de la zona en la que yo quiero mostrar mi fotografía. Y acá hay algo muy importante que lo vamos a estudiar más adelante, pero quiero que ustedes lo vean. Estos patrones de los pétalos, ¿sí? Nos llevan nuestra vista, nuestra mirada hacia el centro. Yo la primera vez que vi esta fotografía no había visto la abeja. ¿Por qué? Porque la abeja tiene un color que por ahí se puede confundir mucho con el centro de la fotografía. ¿Hola? ¿Alguien me hizo una pregunta? Fíjense que hay un micrófono abierto. ¿Hola? Se escucha feo, profe. ¿Sí? ¿Mi voz o la otra voz? Tu voz se escuchó. Ah, bueno. Vamos a hacer un poquito más por ahí, una fallo en la conexión. Bien, lo que vamos a ver ahora entonces es que las fotografías, y lo vamos a estudiar por ahí un poco más adelante, que las fotografías nos llevan nuestra mirada hacia algún lugar. Y en este caso, encuadrando más cerca, ¿sí? Todos estos pétalos que terminan en el centro hacen que nuestra vista, nuestra mirada como que se caiga a un pozo, ¿sí? Y que termine en el centro y que terminemos viendo a esta abeja, ¿sí? Por ahí hubiese sido lindo, se puede retocar un poquito más para que se realce un poquito más la abeja, pero bueno, básicamente este es un buen plano detalle. También entra en lo que es macrofotografía, pero bueno, lo vamos a ver mucho más adelante. Y acá tenemos otra fotografía también de Natalia, que me tomé también el atrevimiento de cortarla. ¿Está Diego, Natalia por ahí? Diego, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho. Sí, porque parece que hay unos micrófonos abiertos y que están haciendo interferencia, no te pueden escuchar bien los alumnos. A ver, para que salgo. Muy bien, vamos a venir acá, participantes. Bien, ahí está, ¿se escucha? ¿Se escucha bien ahora? No, ¿No? Parece que es tu internet, Diego, me parece la conexión. Entrecortado se te escuchó. ¿Todo? No, hay momentos que se Ahora escucha no. perfecto. Ahí se escucha perfecto. Bueno, dale. Vamos a cualquier cosita, me avisan, ¿sí? Igual va a estar grabado, cualquier inconveniente. Inclusive hasta el fondo se me enojó. Ahí está. Bueno, vamos a continuar a ver si podemos. Bueno, como les comentaba, ¿sí? Todos los pétalos nos llevan, ¿sí? Como si fuese un camino, nos llevan al centro de la fotografía, ¿sí? Y el encuadre que hizo, esta es una fotografía de Natalia, ¿sí? El encuadre es muy importante para poder ver, por ejemplo, en este caso, una parte, ¿sí? de la flor. Bien, esta es una fotografía que envió también Agustina, donde podemos ver
que si bien el material para la fotografía está todo, pero vamos a ver que por ahí el fondo, por ahí hay una manguera, ¿sí? Esto es lo que yo hablaba por ahí, el tema de los fondos. Cómo poder trabajar el fondo, ¿sí? Encuadrar de alguna manera para que la fotografía no, la vista no se me vaya para otro lado. Fíjense que haciendo un pequeño recuadro, acercándome a la fotografía, ¿sí? Puedo encuadrar de una manera un poquito mejor, y esta es una muy linda fotografía que sacó, que por ahí podíamos modificar un poquito el encuadre. La anterior también estaba buena, pero para que ustedes vean la diferencia. Y volviendo a lo que aprendimos, ¿recuerdan del horizonte? Acá no hay un horizonte, pero ¿qué hay? Hay una hoja, que es esta que está acá, que puede hacer de horizonte, ¿sí? Este sería nuestro horizonte, y esta sería la parte de abajo, y esta sería la parte aérea de nuestro horizonte. Nunca poner el horizonte en el centro, y otro consejo que les doy, nunca poner al objeto que estamos sacando también en el centro, siempre o para un costado o para el otro. Esta parte de acá nos va a dar aire en la fotografía, ¿sí? Y nos va a hacer que nuestra fotografía salga un poquito mejor. Bien, y ahora vamos a ver sobre la técnica que yo les había comentado. Bueno, vamos a aprender una técnica, sí, vamos a aprender una técnica, que es la técnica de los ángulos. Siempre sacamos fotografía, o generalmente sacamos fotografía, con este ángulo, normal o ángulo medio. Pero ¿cómo hacer para que nuestras fotografías sean diferentes a las fotografías que hacen los demás? Cambiando el ángulo. Si ustedes recuerdan, yo les había mostrado un video donde estaban esos buditas, creo que era un jardín zen. El videíto yo iba bajando, y al bajar me iba moviendo, y al moverme iba teniendo distintos ángulos. Bien, aparte del ángulo normal, que es este que sacamos siempre, vamos a tener 4 ángulos más. El ángulo picado, que es cuando sacamos por encima del objeto, ¿sí? Nosotros estamos mucho más altos. Tenemos el ángulo contrapicado, que es cuando nosotros sacamos desde abajo hacia arriba, o sea, mucho más abajo del objeto. Y tenemos el ángulo cenital, que es cuando sacamos totalmente por encima del objeto, no así en un ángulo, sino totalmente por encima. Y el ángulo nadir o supino, ¿sí? Que es cuando sacamos totalmente de abajo. ¿Qué es lo que hace cambiar el ángulo de la fotografía? Hace que nuestras fotografías sean diferentes. Yo quiero que ustedes capturen esta pantalla o la anoten, ¿sí? Porque es lo que vamos a trabajar en esta clase. Bien, y vamos a ver con ejemplos claros las fotografías diferentes. Acá tenemos un ángulo, ¿sí? Un ángulo que está por encima del objeto al que estamos sacando. Es un ángulo picado o un ángulo casi cenital, ¿sí? Y fíjense cómo nos va a mostrar un objeto mucho más chiquito, como si nosotros estuviésemos desde arriba y le estamos dando una connotación, un mensaje a esa fotografía, que ese mensaje sería, ¿sí?, que la persona a la que nosotros le estamos sacando se vea más chiquitita, o por ejemplo, si le sacamos a un animalito, que he visto unas lindas fotos de gatitos que me han enviado, si le sacamos a un animalito, sacar desde arriba nos va a dar un mensaje de que esa persona o ese animalito que le estamos sacando necesita protección, ¿sí? Una connotación negativa se llama. Le va a dar un aspecto más tierno, le va a dar un aspecto de más inofensión, ¿sí? Un animalito inofensivo. Si le sacamos a arquitecturas, por ejemplo, en este caso son formas circulares, ¿sí? Podemos obtener fotografías totalmente distintas, dejando de sacar siempre hacia adelante, comenzando a ver un poco hacia abajo, subiendo yo sobre una silla, sobre otro piso, una terraza, y empezar a sacar fotos hacia abajo, en ángulos cenitales, en ángulos picados. Otra cosa que podemos sacar, fíjense acá, ¿sí?, utilizando la creatividad, fotografías diferentes. ¿Sí? Acá lo complicado va a ser conseguir todos la misma zapatilla. Pero fíjense cómo utilizando la creatividad y este ángulo, un ángulo picado, ¿sí?, de arriba hacia abajo, podemos sacar una fotografía totalmente diferente. ¿Y qué utilizamos? Nuestra creatividad, estamos mostrando formas y estamos mostrando colores. Y si ustedes se fijan, el círculo no está en el centro, el círculo está
hacia un costado. Eso también, ese desbalanceo de la fotografía, no poner todo en el medio, hacen que nuestras fotografías sean distintas y sean mucho más bonitas hacia, hacia el ojo humano, ¿no? Acá tenemos algo totalmente diferente. Ya empezamos a sacar mirando hacia arriba, ¿sí? Acá tenemos como una cúpula, y fíjense que todas las líneas, al igual que la flor, todas las líneas nos llevan hacia este círculo que tenemos acá. Y ese círculo no está en el centro, está en un costado, ¿sí? Dejamos de sacar fotos solamente para adelante y empezamos a mirar para abajo y empezamos a mirar para arriba, cambiando la angulación. Acá tenemos una muy bonita fotografía, sí, de algo distinto. Fíjense que hay un espejo que está apuntando al cielo, pero el ángulo no lo sacamos desde arriba, se nota que está en el pasto, nos vamos agachando, ¿sí?, hasta encontrar un ángulo que corta nuestro encuadre, ¿sí?, como si fuese un rombo, lo corta, y bueno, tenemos unas flores que le da colorido y contraste al tono celeste del cielo, ¿sí? Eso es lo que vamos a empezar a buscar, ¿sí? Buscar angulaciones y buscar fotografías diferentes, creativas. Fíjense, esta fotografía en realidad está sacada al revés. Una persona haciéndola vertical, ¿sí?, con el pasto un poquito largo, y cuando giramos la fotografía, estamos sacando una foto muy creativa, ¿sí?, acá combinando los colores. Más adelante vamos a tener una clase completa de colores, ¿sí? Perfecto, fíjense, acá hay una perspectiva forzada, se llama esto. Alguno lo habrá hecho con el sol o con la luna, ¿sí?, agarrando el sol o poniendo la mano con la luna encima. A ver, esperen, vamos a ver, hay un chat, no va a ser cosa que... Ahora después a todos les pasamos la clave del Classroom, que me lo están preguntando por chat. Bien, esto es una perspectiva forzada, ¿sí? La perspectiva forzada es cuando hay una persona, por ejemplo, en este caso, en la playa, y nosotros acercamos un elemento, en este caso un baldecito de juguete, y hacemos que el balde parezca gigante y que la gente parezca chiquita, ¿está? No solamente variamos el ángulo, también podemos variar la dimensión de las cosas forzando perspectiva. Son distintas técnicas que podemos ir utilizando para que nuestras fotografías se vean diferentes. Otra técnica que podemos utilizar también con filtros, ya sean los teléfonos celulares, las cámaras, o por ahí lo podemos hacer con un programa de computadora, es utilizar el blanco y negro. Fíjense que acá bajamos, nos sacamos una foto parados, sacamos una fotografía a un auto, pero bajando nosotros, ¿sí?, a un ángulo mucho más bajo, y lo que hicimos en este caso es torcer la cámara, ¿sí? Torcer la cámara o el celular, que no salga totalmente derecho, sino tiene una leve inclinación hacia la izquierda, ¿sí? Bajamos un poquito en ángulo, y este plano, con el ángulo inclinado, es un plano holandés. Fíjense cómo, moviendo nosotros el ángulo de la cámara, podemos, y aparte con distintas técnicas, ¿no?, ya sea la perspectiva forzada, lo del baldecito, o la de fotografía blanco y negro, vamos a lograr fotografías diferentes. Así que bueno, tengo una actividad para esta clase, porque se nos está terminando el tiempo, pero antes les voy a liberen ustedes los micrófonos, si es que tienen alguna duda de lo que acabamos de ver. La idea, ¿sí?, es fotografía diferente. ¿Cómo hacer que nuestras fotografías sean distintas Profe, a las fotografías de los demás? Sí, ¿puede volver a poner la tarea? Así le saco captura. sí, ahora le iba a poner. Pero bueno, aprovechen todos, así le sacan una captura. Bueno, dale. Dale, y después me hacen las preguntas. Yo para que no se nos termine el tiempo. Bien, la actividad para esta semana va a ser sacar fotografías diferentes, distintas. Y yo voy a subir este mismo videito a YouTube para que ustedes, porque a veces uno explica medio rápido para que entre todo en el tiempo, ¿no? Vamos a seguir prestando atención al encuadre y al fondo. No porque sea de la clase anterior, nos vamos a olvidar, porque el encuadre y el fondo es tema de todo fotógrafo todo el tiempo. Vamos a prestar atención a los detalles, podemos sacar fotografías, ¿se acuerdan del plano detalle? Y vamos a utilizar la angulación, ¿sí? Y recordemos siempre ser creativo. Esa es una actividad
que les voy a encargar para esta semanita. ¿Sí? ¿Sacaron captura? Sí. Bueno, y vamos a Sí, aprovechar profe. si alguno me quiere hacer una pregunta. Sí, Está para poder hablar. Sara, Una pregunta, yo hice la tarea de la primera clase, pero no la envié. no hay problema. Me la podés enviar cuando quieras, cuando puedas, porque también tenés que ponerte canchera por ahí con el Classroom. ¿Sí? La idea es hacerla. ¿Sí? Y después, si ustedes quieren, la envían y yo la miro. Y cualquier cosa les digo algo. Y van a empezar a aparecer sus fotitos en los Bien, PowerPoint. bueno, muy bien, gracias. No, por favor, Sara. Juan Carlos Monge, negro, ¿cómo andás? Profe, Sí, decime, Débora. yo tengo, siempre salgo afuera a vista a la mañana Sí, y hoy se me dio por sacar una foto de unas flores que tenía y estaban con rocío. Pero buenísimo. ¿cómo hacemos para que salgan bien marcadas? Para que salgan bien marcadas, bueno, lo ideal es tener una cámara con muy buena definición. Primero, otra cosa, enfocalas bien. Fíjate que cualquier cámara tiene el enfoque. ¿Vos tenés un celu? Sí, Si vos sí, tocas, sí, bien enfocada la tengo. no te acerques demasiado, porque si nos acercamos demasiado, se comienzan a esfumar. ¿Sí? Después vamos a ver toda esa Ajá. parte. De última es preferible sacarlo un poquito más lejos y luego la encuadramos, como yo hice con el caracol o con las flores. ¿Sí? Inclusive con el WhatsApp. Claro, lo que tiene es que yo, Se cortan. Sí, decime, Débora. sí, lo que yo tengo un enfoque es para las flores. Claro. Entonces al enfocarla queda bien. Y le da mucho más color ese filtro. Es un filtro que da colores. Chicos, nos falta un Claro. minuto. Un minuto para que se termine. Si se llega a terminar la clase, que se corta, porque no pregunta, se corta, volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? Por si queda colgada alguna pregunta. Bueno, ¿alguno tiene alguna Cuando pregunta? tenés Ok. que sacar igual, sí, cuando tenés que sacar igual alguna foto con el sol que está alto, la posición del sol del fotógrafo, Es fundamental. ¿cuál sería como recomendación? ¿Al costado, atrás, No, cuando el enfrente, sol o ver sobre el objeto, ver el sol sobre el objeto, sí, la iluminación? cuando el sol está demasiado alto, te va a dar sombras muy duras. Mucha luz, las fotos se empiezan a poner blancas.